Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario en el que me estén viendo. Bienvenidos a la charla de esta semana. Primero que nada, antes de iniciar, bueno, desearles un buen día, una buena semana, porque normalmente estos videos los subo los lunes o martes. Solo quería decirles que lo más probable es que esta semana no haya video en el canal, a excepción de la charla, porque esta la estoy grabando hoy viernes. No, hoy es jueves. Hoy jueves y esta la voy a estar subiendo el lunes o martes. Porque el fin de semana voy a estar haciendo un proyecto personal que espero que ustedes sepan de él no en un futuro muy lejano. Entonces eso me va a dejar bastante agotado mentalmente. Entonces, y hacer el guión, editar y demás toma bastante tiempo y energía y esfuerzo. Entonces no creo hacer video esta semana, pero voy a subir este y el último de los relatos perdidos del Grimorio. Pues hoy en la plática de hoy vamos a hablar un poquito de las vidas pasadas, que les puse en una encuesta en Instagram si querían que hablara de ello, y tuvo un 100% de que sí querían que hablara de ella. Primero pensé en cambiar el tema y hablar de los ovnis que desclasificó el Pentágono de Estados Unidos hace unos días, el martes o miércoles, algo así. Quizá esa sea la charla de la siguiente semana, pero hoy vamos a hablar de estas vidas pasadas, del fenómeno de la reencarnación que muchas religiones de hecho creen, y que actualmente las ondas modernas neofilosóficas o neoreligiosas, como quieran verlo, muchos adoptan esta postura de las reencarnaciones y lo toman ya como algo más cotidiano, por así decirlo, un tema del que se puede hablar más abiertamente. Se considera como hablar de religión, no tanto como si hablaran de temas paranormales, donde la controversia sigue siendo parte de, ¿no? Pero esto está mucho más normalizado. Entonces yo personalmente sí tuve una pequeña experiencia respecto a las vidas pasadas y se los platicaré al final. Primero que nada me gustaría analizar este tema de las reencarnaciones desde varios puntos. Hay algunos puntos de la psicología mucho más modernos que están relacionados con la hipnosis. Yo personalmente tengo un amigo que es psicoanalista y me ha contado un poco sobre la hipnosis como un tratamiento para pacientes que han tenido algún trauma o este tipo de cosas. Y hay una onda más moderna, más liberal, por así decirlo, de psicología, que también usa la hipnosis para retomar algunas cosas de vidas pasadas de los pacientes y a ver qué lanza los resultados de esta sesión. También lo vamos a analizar desde el punto de vista religioso de varias religiones, incluyendo algunos enfoques un poco más modernos. Van a ver que más o menos en todas las religiones ven esta cosa de las reencarnaciones, de las vidas pasadas, como algo que dejamos pendiente, a una lección que dejamos inconclusa en alguna de las vidas pasadas, y para poder evolucionar o ascender, dependiendo de la religión que sea, porque todos tienen puntos distintos, pero todas coinciden en esto de que los errores o las lecciones que dejamos inconclusas en vidas pasadas es imperativo que las aprendamos en esta vida para poder ascender a distintos planos o a distintas vidas. Esto salió a raíz de un post que me encontré en Facebook hace unas semanas y lo guardé porque hay unos relatos bastante interesantes en los que muchos padres de familia comentan experiencias que han tenido, comentarios que hacen sus hijos que no sobrepasan los 3 años de edad, y son cosas bastante que te dejan bastante que pensar y bastante interesantes. Entonces les voy a leer los casos más llamativos de este post, y además les voy a contar la experiencia que yo tuve en lo personal hace unos 3 años, creo. Entonces pues vamos a empezar. Como les decía, el primer enfoque que le vamos a dar al estudio de las vidas pasadas o de las reencarnaciones será desde el punto de lo psicológico. Y como les dije, la regresión a vidas pasadas es una técnica que utiliza la hipnosis para recuperar lo que los profesionales consideran que son recuerdos de vidas o encarnaciones pasadas. La regresión a vidas pasadas suele realizarse ya sea para encaminarse en la búsqueda de una experiencia espiritual personal o para un desarrollo psicoterapéutico. Entonces aquí tenemos, digamos que, dos enfoques distintos dentro del análisis psicológico o del enfoque psicológico que se le da a este fenómeno. Puede ser algún problema o alguna circunstancia que tú tengas personalmente, no sé, a lo mejor no escoges bien a tus parejas, a lo mejor escoges al mismo tipo de pareja todo el tiempo, o a lo mejor tienes problemas con tus papás, con tus hermanos, con tus amigos, y es algo interno. Después de que el patrón
del mismo patrón se repite, no sé, pierdes un amigo por tal o cual circunstancia, pero este patrón se repite por 2 o 3 o 4 ocasiones más, entonces te das cuenta que el problema no le pertenece a la otra persona, sino que es tuyo. El problema tú lo vienes desarrollando. Y muchos profesionales de esta parapsicología lo consideran que es algo que vienes arrastrando desde una vida pasada. Entonces usan la hipnosis para eso. Eso ya es un proceso de purificación personal espiritual, digamos a un nivel mundano, por así decirlo, de tu vida cotidiana. Y el otro tiene que ver más con el desarrollo psicoterapéutico. Esto ya hablaríamos de un trauma o un choque emocional mucho más profundo que te está afectando de manera mucho más negativa que un problema, digamos, cotidiano. Esto ya hablamos de algo mucho más fuerte, más serio. La mayor parte de los que creen en esto, en esta teoría, se aferran a las creencias sobre la reencarnación, aunque las tradiciones religiosas que incorporan la doctrina de la reencarnación, son varias y de las cuales vamos a hablar un poco más adelante en el video, por lo general no incluyen la idea de la noción de los recuerdos reprimidos de vidas pasadas. Es decir, que las religiones que aceptan la reencarnación, que lo ven como parte de su cosmogonía, como parte de su idiosincrasia y de la práctica de esta religión, aunque creen en ella, no creen que podamos acceder a los recuerdos de otras vidas de manera alguna. Entonces es algo en lo que choca, digamos, la parapsicología. Ellos efectivamente creen que hay maneras de contactar esos recuerdos viejos, esos recuerdos olvidados de otras vidas, que tienen que ver con la energía y con el cuerpo humano como un caparazón, simplemente como una prenda que podemos cambiar, pero lo que en esencia conserva recuerdos, la esencia del espíritu, es el alma, no el cuerpo. Por eso la parapsicología se aferra a que efectivamente podemos acceder a estos recuerdos, aunque las religiones que creen en la reencarnación no lo crean así. Enfocándonos en lo espiritual y también un poco en lo histórico, la literatura de la antigua India, los Upanishads, hace mención a regresiones de vidas pasadas en varios textos escritos. Son los Yoga Sutra de Patanjali los que se adentran más en el concepto y con mayor detalle. En este mismo periodo histórico, el erudito hindú de la región de Patanjali fue el que, digamos, que implanta la idea de que el karma está asociado con las reencarnaciones, y algún mal que obramos en nuestra vida pasada, fuera grave o fuera muy, digamos, no muy nocivo para las personas que estaban a nuestro alrededor en ese entonces, venimos arrastrando ese mal y esa deuda, por así decirlo, con el universo y con las personas a nuestro alrededor. Desde una vida pasada lo arrastramos hasta esta vida, y es por eso que es importantísimo sanar estos errores. Este erudito llamaba al proceso de regresión a las vidas pasadas Prati Prasav, lo que literalmente significa, al español traducido, parto inverso o nacimiento inverso, y abordaba, al igual como les mencionan en la parapsicología, la teoría que tienen muchos estudiosos es de la actualidad, la posibilidad de abordar los problemas que tenemos actualmente en nuestra vida a través de los recuerdos de vidas pasadas. En la misma zona geográfica, muy cerca de ahí, en la mitología religiosa de China, hay una deidad llamada Meng Po, que es una diosa conocida como la Señora del Olvido, y ella le impide a las almas que conserven los recuerdos de vidas pasadas, al darles su vida agridulce y amarga, es que borra todos los recuerdos antes de que puedan ascender a la rueda de las reencarnaciones. Es decir, que cuando uno muere, antes de que vuelva a reencarnar en otro cuerpo, esta diosa les da un brebaje y olvidaban los recuerdos. Entonces, cuando llegaban de vuelta al plano terrenal, ya no poseían los recuerdos de la vida pasada. Por otra parte, en una religión mucho más moderna, que ha dado mucho de qué hablar en los últimos años, es la cienciología. Y la cienciología, aunque no cree como tal en reencarnación, han adaptado un concepto y dice lo siguiente: recientemente la definición tradicional de reencarnación ha sido alterada de su significado original, es decir, de lo que estas religiones en Asia, que son las más antiguas y las primeras que empiezan a tratar el tema de la reencarnación, tenían. La palabra ha llegado a significar el nacer otra vez en una forma distinta, incluso creyéndose que o sea, si tú mueres como humano, puedes llegar a reencarnar en un animal. Cosa en la que los budistas creen, y vamos a hablar más adelante. Sin embargo, ellos creen que no puedes pasar de un cuerpo, digamos, inferior, una forma de vida inferior, debido a la falta de raciocinio, comparando un humano con un animal. Ellos creen que esto no se puede, sino que más bien la reencarnación significa nacer otra vez en otra carne o en otro cuerpo. Los miembros de esta iglesia, las altas autoridades de la iglesia de la cienciología, como que no son muy claros en este punto. No dicen o sea, dicen que
que consideran correcto el término original de la reencarnación y que lo aceptan, pero no es parte de su idiosincrasia, no es parte de su práctica. Pero en lo que sí hacen énfasis es en una afirmación que dice que es un hecho real, que si uno no comienza a manejar las aberraciones que se hayan acumulado en vidas pasadas, uno no progresa. Entonces aquí ya tenemos tres puntos de vista distintos en diferentes puntos del mundo y diferentes puntos del tiempo de la humanidad, y todas coinciden en esto, en que de las vidas pasadas tenemos que aprender, porque venimos arrastrando un lastre desde esas vidas pasadas, y es nuestro deber como seres humanos, como personas, como seres espirituales, progresar y, digamos, corregir los errores de vidas pasadas, ni siquiera del pasado de nuestra vida, sino de vidas pasadas que se remontan mucho más allá, ni siquiera son tiempos cercanos. Ahora les digo esto del budismo. El budismo no cree en la existencia de un alma individual y eterna. El ser humano es solo transmisor de un incesante flujo de una energía ininterrumpida de fuerzas acumuladas durante existencias anteriores. Y tiene que ver con la ley del karma, lo siguiente que voy a decir. El hombre que muere renacerá en un estado agradable o desagradable según las acciones que haya cometido en su vida terrenal. Y en el texto del Mahabharata, Krishna, que es una deidad, dice la siguiente frase: igual que una persona se quita sus ropas usadas y se pone unas nuevas, también el alma encarnada abandona el cuerpo gastado y entra en una forma nueva para la manifestación. Las armas no pueden atravesar el alma, el fuego no puede quemar el alma, el agua no puede mojar el alma, el viento no puede secar el alma. Entonces aquí una vez más vemos esta postura en la que, igual que los hindúes, los budistas creen en el karma, es decir, si tú hiciste bien vas a reencarnar en una vida, digamos, sencilla, en una vida simple, porque fuiste una buena persona y digamos que no traes cargas de conciencia o errores tan graves que te lleven a ser una mala persona en el presente, porque ya no tienes mucho que corregir. En caso contrario, que si fuiste una mala persona y hiciste mucho mal, pues vienes arrastrando todo eso y lo vas a tener que pagar en esta vida. Porque aunque el cuerpo sea otro y los recuerdos sean otros, la religión budista, aquí en el Mahabharata vemos que los lastres del alma son los que trascienden a través del tiempo y el espacio también. Algunas señales de que supuestamente muchas personas prueban, confirman la existencia de la reencarnación y de vidas pasadas, hay varios puntos, varios elementos en los que todos coinciden, y estos son más o menos estos. Primero que nada, sueños recurrentes. Muchas veces nos ocurre que soñamos muchas veces con un lugar o una situación en específico y que necesariamente no conocemos físicamente, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que yo de niño soñaba mucho como con un manantial que yo nunca había visto, o sea, hasta la fecha sigo sin ver uno que se parezca a ese, y lo soñaba mucho, mucho, mucho. Eso le pasa a muchas personas, incluso que sueñan con personas que ni siquiera conocen en la vida real, y sueñan mucho con ellos o con una situación. Hay mucha gente que sueña mucho que se ahoga o que tienen accidentes automovilísticos y demás. Mucha gente dice, estudiosos de este tema, que esto puede ser un recuerdo que únicamente aparece de manera inconsciente a través de los sueños. Otra cosa son los recuerdos espontáneos, que tienen que ver con esto, solamente que se presentan estando despiertos, no dormidos, lo cual lo hace, digamos, un elemento más poderoso en la psique de las personas que sufren de esto. Otra es tener una fuerte intuición, que eso a mí en lo personal no me convence mucho, pero es algo que aquí mencionan: tener una fuerte intuición, el saber que obrar de tal o cual manera te va a ir bien o mal, y acertadamente. También está el déjà vu, que es muy común, el sentir que ya viviste algo. Y este déjà vu es muy interesante porque se puede dar que en nuestra vida actual, no sé, tú estás platicando con tu hermano de algo y de repente te llega algo y dices: esto ya lo viví. Muchos dicen que esta es una teoría más bien que probaría la existencia de diversas dimensiones que pueden estar convergiendo o que pueden llegar a chocar entre ellas, y por eso se da el déjà vu, aunque muchas otras personas lo asocian a esto de las reencarnaciones y de vidas pasadas, y que tiene que ver con el punto anterior de tener una fuerte intuición. Aquí hay otro punto que tiene que ver un poco con el budismo. Eres empático con otros seres. Los budistas creen que solo puedes reencarnar 7 veces a lo largo de, digamos, la existencia de tu alma. A diferencia de otras religiones, los budistas sí creen que puedes reencarnar en animales. Se supone que este punto tiene que ver con la afirmación de los budistas de que entre más reencarnaciones lleves a lo largo de la vida de tu alma, la existencia de tu alma,
más empático serás con otras personas porque ya te ha pasado vivir por diferentes circunstancias, incluso las circunstancias de un animal, de alguien que vive en la pobreza o algo así, eso te vuelve más empático. Entonces este punto habla de que entre más empático eres, más veces has reencarnado y más has aprendido de la vida a lo largo de distintas vidas. Está la precognición también, que es la visión del futuro o segunda vista, que esto es, no habla de ser psíquico, como sí, de poder ver el futuro, pero de tener un sentimiento muy acertado de algo que va a pasar y te vuelve más reservado o más analítico con las situaciones y demás. Y por otro lado está la retrocognición, que es más o menos lo mismo, pero a la inversa. Quizá de repente tienes recuerdos y digas, oye, esto yo ya lo he vivido, un poco parecido al déjà vu. Otro punto que habla de esto es que tienes gran afinidad por ciertas culturas de siglos pasados. Esto creo que sí tiene mucho sentido porque a veces ni siquiera nos explicamos por qué. O sea, yo en lo personal siento mucha atracción principalmente a 3 puntos históricos de la vida. Uno es la época medieval, desde la era de los vikingos a la época medieval me encanta todo eso, la música celta antigua, las casonas hechas de madera, como las villas, todo esto me encanta. Otro punto es la era del viejo oeste en Estados Unidos, la época de los vaqueros y todo esto también me gusta mucho. Y todo lo que tenga que ver con la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos me fascina. Y yo no soy muy adepto a la historia, entonces esto me llama un poco la atención porque esto desde niño me ha gustado mucho y a lo largo de los años no se me ha quitado esta afición por estas culturas. Entonces es otro punto que tiene que ver, que muchos asocian con las reencarnaciones. Otro punto que pues es un poco ambiguo es que sientes como si no pertenecieras a este mundo. Esto no lo sé, es demasiado ambiguo y no sé si hacer mucho énfasis en él. Y finalmente, miedos inexplicables o fobias insuperables. Este es muy común, este punto, hablar sobre, mencionarlo, traerlo a colación cuando se habla del tema de la reencarnación y de vidas pasadas, porque hay quien afirma que quien tiene asma, quien padece de asma es porque en otra vida murió en situaciones que involucraban la falta de respiración, ya sea que te ahogaste o que moriste en un incendio y moriste asfixiado, o que fuiste asfixiado o demás. Yo en lo personal tengo asma, yo sufro de asma desde niño, no he tenido un ataque asmático, de hecho pareciera que no tengo, yo llego a creer que, si no es porque la gente dice que el asma no es curable, yo diría que yo no tengo asma desde los 8 años, pero uno de mis miedos, por ejemplo, cuando estás comiendo y se te atora la comida, yo siento pavor, o sea, yo siento que no, que ya ahí quedé. O en la alberca cuando te llegaba a tragar agua, que apenas empezaba a aprender a nadar cuando era niño, y me llegaba a llegaba a tragar agua, sentía un miedo muy intenso, cosa que no me pasa, por ejemplo, con el fuego no me da miedo, o los temblores no me dan absolutamente nada de miedo, pero cuando tiene que ver con digamos la asfixia, por así decirlo, me da pavor. Entonces en esto sí creo un poco, o incluso estaba investigando sobre esto, me topé con varios casos de personas que, por ejemplo, había el caso de un hombre de una mujer más bien, que su abuelo había muerto baleado en la espalda baja y que la bala le había perforado uno de los pulmones y así había muerto. Y años después su hijo nació con un problema, con un padecimiento del pulmón, precisamente del mismo pulmón que le había perforado a su padre el asesino con la bala. El niño tenía su hijo, o sea, nieto de este señor, tenía un padecimiento en el mismo pulmón y además los dos tenían una marca de nacimiento en forma de media luna. Ya les di, digamos, la teoría. Ahora les voy a dar algunos casos de este post de Facebook que les menciono que surgió la idea de hacer este video. Entonces les voy a leer como los más impactantes, los que más me hicieron decir wow, que de hecho uno de ellos ya lo subí a la cuenta de Instagram cuando subí la encuesta. Entonces se los voy a leer uno por uno. Cuando mi hijo tenía entre 2 y 3 años, seguido me decía cosas como: yo vivía en una casa como esa cuando tenía 11 años, o yo hice tal cosa a los 11 años. Una vez pasamos por una escuela, que de hecho es una secundaria, y me dijo: mira como mi escuela. Y también me decía una edad similar entre 11 y 15 años. Pero una vez sentí escalofrío y una enorme tristeza cuando me relató que estaba en una casa con un bebé y la casa se incendió toda y él me decía que le dolía mucho. Me quedé muy impactada, lo abracé fuertemente y solo acerté a decirle que todo estaba bien, que quizá lo soñó y esta era su realidad ahora.
Esa fue la última vez que me hizo algún comentario por el estilo. Hoy mi hijo tiene 4 años, pero su elocuencia es tal que lo escuchas hablar y juras que hablas con un niño de mayor edad. La mayoría de los recuerdos vamos a ver que están relacionados con la muerte, es decir, con los últimos minutos de esa vida, ¿no? Aquí hay otro que tiene que ver con las marcas físicas, digamos las evidencias físicas de la existencia de reencarnaciones. Mi hijo cuando tenía 3 años nos contó que se accidentó en una camioneta blanca y cayó por una cascada, que se golpeó en la frente y le salía mucha sangre. Iba con su esposa y me decía que se parecía mucho a mí, es decir, a la mamá, la que está escribiendo el relato. Mi hijo tiene una marca de nacimiento en la frente al lado de la ceja. Esto es de lo que más me sorprende, porque como un niño de 3 años podría inventar esto. O sea, no es como, todavía que lo inventa un niño más grande, pues ok, a lo mejor vio una película, vio una serie, leyó algo, pero un niño de 3 años no tiene esta exposición a este tipo de cosas, ¿no? Y con una descripción tan detallada, es muy poco común. Y aquí hay otro caso que está muy interesante. Cuando mi hija tenía 6 años, bueno, aquí ya es una niña un poco mayor, salimos de paseo a Guanajuato y al pasar por uno de los callejones había una subida pronunciada y me dijo mi hija: hace mucho cuando llegaba a mi casa me cansaba al subir por ahí, es decir, por el camino en el que ellos venían recorriendo. Yo vivía en una casa pequeña con una puerta roja. Fue tanta mi curiosidad que subimos por esa colina, por la calle. Al llegar hasta arriba solo había una casa pequeña con una puerta roja. Entonces, esto, ¿cómo la niña iba a saberlo, no? Estos son el tipo de casos que te hacen pensar mucho sobre este tema. Este no solo es bastante interesante, sino que es incluso terrorífico. Se me olvidó mencionarles hace rato. Algo que me llama la atención es que todos estos niños, todos tienen entre 3 y 4 años, a excepción de la niña del relato anterior en Guanajuato, que ella tenía 6 años, pero todos son muy cortos porque es, digamos, una edad muy inocente. Ya después, a los 4 o 5 años, es cuando uno empieza a ir a la escuela, ya empieza a tener otro tipo de acercamientos, empieza a tener más exposición a ciertos temas que quizá no son muy adecuados para un niño, para un infante, especialmente de tan corta edad, pero tristemente con todos los medios que nos rodean, pues están expuestos a ver un millón de cosas que no deberían ver a su edad. En internet, por ejemplo, o incluso en la misma televisión. El género no cambia. Al menos en estos casos hablamos de niños varones que fueron hombres en otras vidas, o de la niña que fue una mujer en su vida anterior y decía que se cansaba mucho, así que quizá fue una vida larga, quizá ya era una anciana. Mi hijo de 5 años me dijo, camino de la escuela a casa: ¿sabías que yo tenía otros papás? Y yo, preguntándole, y yo de inmediato pensé que alguien le estaba diciendo cosas y le respondí: ¿cómo que otros papás? Y me dijo: sí, yo tenía otros papás y otro hermano, pero ellos murieron en un accidente. Su auto chocó y yo morí de pena. Lloraba todos los días y Dios me hizo dormir hasta que desperté en tu pancita. La verdad, hasta miedo me dio. Y cuando mi esposo llegó del trabajo, le comenté y me miró como si yo estuviera loca. Hasta que un día salimos de paseo y pasamos cerca de una iglesia con 3 cruces. Y mi hijo le dijo a mi esposo: no quiero caminar por aquí. Y mi esposo le preguntó: ¿por qué? Y él le respondió: porque ahí están mis padres y mi hermano en esas cruces y no los quiero mirar. Mi esposo, asustado, comenzó a preguntarle cómo los veía y mi hijo respondió que estaban sentados ahí arriba donde estaban esas cruces, pero están enojados conmigo porque yo tengo otros papás y otro hermano. Cuando leí esto incluso me recorrió un escalofrío, porque entonces hablamos de que en el caso de este niño, él reencarnó, él renació con esta otra familia, con la mujer que cuenta el relato y con su esposo, el padre del niño, pero su familia pasada, su familia de la vida pasada no reencarnó. Entonces aquí vemos que no necesariamente, o sea, pueden pasar muchos años, pueden pasar siglos, porque recordemos que digamos en el plano astral, en el plano espiritual, el tiempo no pasa, el tiempo no existe. Eso ya tiene un poco que ver con otro tema del que pienso hablarles, del que he estado investigando, que es los viajes en el tiempo, que habla de que los viajes en el tiempo tienen que ver con la cuarta dimensión. Aquí únicamente tenemos 3 dimensiones y cuando alguien logra pasar a la cuarta dimensión es que se dan, digamos, estas fallas en la realidad y es posible viajar a través del tiempo y del espacio. Entonces aquí nos habla que por qué algunas personas reencarnan, por qué otras no, o por qué unas antes y por qué otras después. Eso es algo muy interesante, porque aparte, entonces la muerte, digamos, de este niño en su vida pasada no era no había pasado mucho tiempo, era reciente. Este relato es también un poco más, no sé, como muy esotérico, como esperanzador. Mi hijo a los 2 años y medio, otra vez en este rango de edad que es bastante, ya está siendo característico en todos los relatos,
Siempre decía frases como, cuando yo era grande tal cosa, hablaba muy clarito. Un día estaba por andar en su bici y me dijo, cuando yo era grande sabía andar sin rueditas. Y yo le pregunté, ¿cuándo eras grande? Y él me dijo, antes, en otra vida. Y la mamá le preguntó, ¿y de qué trabajabas en tu otra vida? Y él dijo, en nada, era grande como mi hermano, o sea, como de 12 años, no como mi papá. ¿Y qué te pasó? Le preguntó ella. Pues un día estaba comiendo y se me quedó la comida ahí. Y ella le preguntó, ¿te ahogaste? Y él le respondió, sí, me ahogué. Después me miré el pecho y tenía una mariposa blanca. Y después me desperté y ya era tu bebé. Y la mujer dice que nació con problemas para respirar y que estuvo en neo, no sé qué sea neo, supongo que es un tratamiento en incubadora o algo así, 3 horas hasta que se estabilizó. Aquí una vez más hablamos de eso que les platicaba de las, digamos, marcas físicas que trascienden al alma y, digamos, la acompañan al nuevo frasco, al nuevo envase, al nuevo cuerpo en el que vienen a ser depositadas en la nueva vida. Esta está también muy macabro, aunque y siento que lo macabro de estos relatos es la inocencia con la que lo relatan los niños, porque pues son niños muy pequeños, son niños de jardín de niños, de jardín de infantes. Y este relato es incluso bastante triste. Dice, a mí mi hija cuando tenía como 2 años ya hablaba súper bien. Subíamos por las escaleras de la casa, voltea y me dice, tú eres una buena mamá. Y yo le dije, sí, mi amor. Y ella me respondió, es que mi otra mamá me cortó las manos y me enterró. Y la mujer dice que sintió un terrible miedo porque pues, ¿cómo lo recordaba? O sea, debe ser terrible recordar algo tan horroroso como tu asesinato, como tu propio asesinato y tenerlo en tu mente durante los primeros años de vida, es decir, de esta nueva vida. Este relato es un poco confuso y quizá no tiene que ver con la reencarnación, aunque esté incluido en el mismo post, pero nos habla que quizá un alma podría dejar el cuerpo sin que el cuerpo muera. No sé, sería una teoría muy rara, ni siquiera sé qué tema abordaría, pero se los voy a leer para que lo entiendan. Mi hijo tuvo derrame cerebral a los 8 años y lo operaron, pero estuvo 5 días en terapia intensiva, de los cuales seguía convulsionándose, y como los doctores no sabían por qué seguía con las convulsiones, decidieron desconectarlo, poco a poco, de todas las máquinas, bajo mi riesgo firme, porque podía entrar en coma y morir. Yo solo recuerdo que durante 2 días que lo desconectaban poco a poco, yo solo rezaba y lloraba pidiendo que pudiera respirar por sí solo, y no me importaba el daño cerebral, solo quería que él respirara por sí solo. Lo logró, claro, con daño cerebral, de lo cual ha tenido 3 operaciones por derrames causados. Años después estábamos conversando y me dijo, mamá, yo no soy tu hijo, te voy a explicar. Yo recuerdo verte llorar mucho y rezar, y alguien me dijo, mira hermano, esa madre que está aquí llorando por su hijo, mira su dolor, ve cómo sufre, si quieres, ve y calma su dolor, que ella luchará por ti. Esto me deja, no sé, como muy pensativo al respecto, porque hablamos que entonces el alma del niño, digamos el alma original, se fue, y un ángel o no sé, que habrá sido otra alma que estaba en el limbo y que le dieron la oportunidad de regresar a la vida, pero no en un cuerpo digamos desde cero, no en un cuerpo nuevo, sino tomar uno que quedó vacío de alguna manera, por su madre. Entonces está bastante raro, pero me pareció interesante y se los quise compartir. Este relato es parecido al que les conté hace un momento, pero se los quiero contar porque hay un elemento que no se presentó en el anterior, y esto nos hablaría quizá de cómo a medida que pasa el tiempo, la mente del cuerpo, la mente, digamos, la mente humana, el cerebro, y digamos ya la parte física que tiene que ver con los recuerdos, va desechando, digo, no sé si tenga que ver con que se va viendo influenciada por otros elementos externos o qué sé yo, pero va olvidando los recuerdos de las vidas pasadas. Parecido, digamos, no sé si de lo que hablaba la mitología china de la que hablamos en un inicio, era sobre esta brebaje que la diosa les daba a los humanos para que olvidaran los recuerdos de vidas pasadas cuando regresaran a la tierra. Será una alegoría de este fenómeno, se los voy a leer. Mi hijo me hizo un comentario después de bañarlo. Cuando lo estaba cambiando me abrazó y me dijo que él no quería irse nunca de mi lado. Yo le contesté que jamás nos íbamos a separar y quedé en shock cuando me dijo, yo siempre he querido que tú seas mi mamá, por eso me tuve que matar, porque mi otra mamá era muy mala, siempre me pegaba y cuando tenía que despertar para irme a la escuela me pegaba para que me despertara y por eso me morí. Yo no supe qué decirle, decía la mamá, no supe qué decirle, solo lo abracé y le dije que jamás lo iba a dejar solo en el mundo. A los 3 días
Solo 3 días después volví a pedirle que me contara la historia de su otra mamá y él me preguntó, ¿cuál mamá? Entonces le conté lo que él me había dicho y él al final me contestó, yo jamás te he dicho eso. En este siguiente relato, en este siguiente caso, se muestra la creencia de que puede uno reencarnar, ascender o descender. Me acuerdo que alguna vez alguien me lo explicó así, digamos de un animal a un humano o viceversa, como les digo que los budistas creían. En este caso se habla de una posible reencarnación de un animal, de un perro, a un humano. No sé si es coincidencia o estoy loca, pero cuando estaba embarazada, mi esposo me compró un perro pitbull. Era gris, con ojos muy claritos y lindos. Se acostaba en medio mío y de mi esposo, y no le gustaba que mi esposo me besara o me agarrara la panza. Se llevaban bien, pero no le gustaba que él me tocara. A los pocos días, mi perrito falleció a causa del parvovirus y mi esposo y yo sufrimos mucho. Lloramos durante varios días y lo enterramos en el patio de la casa. Mi bebé nació a los 3 meses y tiene los ojos muy claros, del mismo color que el perro, y muy bonitos. No le gusta que mi esposo me bese y se acuesta en medio de nosotros. Esto podría ser simplemente una coincidencia o efectivamente una reencarnación, digamos, ascendente. Este caso es bastante curioso porque como se dio, digamos, en una época más reciente, se tiene una prueba física de lo que está diciendo esta niña. Mi hija es súper inteligente, desde los 2 años me dice que platica como adulta y habla con palabras muy sofisticadas, toda la gente me lo recalca, hasta ahorita que ya tiene 6 años. Es muy madura, incluso más que yo, pero más pequeña se vestía con trapos en la cabeza y se amarraba faldas largas y así andaba a diario. Yo le decía que se lo quitara y me decía que no, que ella vivía donde había caballos y tenía más hermanas y me decía un nombre. Un día lo busqué por Google y efectivamente era un apellido ruso de los años 1800 y ese apellido lo tenía una familia donde eran 6 hermanas y hasta había una foto y estaban efectivamente vestidas como la niña lo había descrito y hay una foto de la niña vestida, o sea, como ella le gustaba vestirse. Este fue el caso que les compartí en el caso de Instagram. Mi hijo de 4 años dice que cuando él era grande era un faraón, que vivía en Egipto donde hay mucha arena. Cabe mencionar que tiene una fascinación con Egipto, tanto que nos pide ir a las pirámides siempre. Tiene mucho conocimiento del tema, las momias, las pirámides, las esfinges y sí, usa la palabra esfinges. También dice cómo estuvo en una tumba mucho tiempo y me pongo a pensar, ¿será que tengo aquí a un verdadero faraón al que momificaron vivo? Esto también hablaría entonces de lo que les mencioné hace rato, de uno de los rasgos característicos de la reencarnación, que es la afinación por ciertas culturas o ciertos símbolos de tiempos anteriores. Otra cosa que se habla de la reencarnación, me acuerdo que en una ocasión una señora muy sabia, una maestra de hecho, pero que estaba metida en esta onda y que de hecho era amazona, ella me contaba que en la vida, las personas que te rodean en la vida, en tu vida actual, son personas con las que ya conviviste y con las que estás destinado a convivir por el resto, digamos, de tu existencia en este plano. Ella hablaba que quizá no tengan la misma conexión o el mismo nexo. Es decir, no necesariamente tú vas a ser hijo de tu madre y de tu padre siempre. Pues los roles se pueden invertir. O incluso dice que las personas con las que convives de manera breve ya conviviste de la misma manera en otra vida. En este relato me recordó eso porque se habla de que aquí es el sobrino de quien lo cuenta, pero en otra vida era su vecina. Y de hecho era en esta misma vida. Una sobrina me dijo, yo antes vivía enfrente cuando vivías en la casa rosa. En ese momento me dio risa porque de niña mi casa era color melón, casi rosa. Y dije, bueno, seguro ha visto las fotos. Unos días después me dice, yo tenía otra mamá cuando vivía enfrente, pero ya no estuve con ellos y vine con ustedes porque ustedes tenían juguetes bonitos. Luego recordé que el hijo menor de la familia que vivía enfrente cuando yo era niña falleció en un accidente. Tenía 3 años menos que yo y le gustaban mis juguetes. Ese es el último relato que les voy a leer porque ya fueron bastantes, ya me excedí. Y todavía falta la conclusión del video. Aquí recuerdan que les dije que la relevancia de conocer sobre nuestras vidas pasadas no es simplemente por morbo o por decir yo sé que fui en mi vida pasada, sino por conocer las fallas que tuviste en esas vidas, los errores que cometiste y retractarte de ellos, corregirlos en la vida actual. En este caso, en este último relato que es bastante estremecedor,
se nos muestra cómo esta persona cometió un error garrafal, un error que le costó la vida a otra persona hace muchos, muchos años y hoy en día está encargada de cuidar de esta persona. Ahí va el relato. Mi chaparro, es decir, mi hijo, tenía poco más de 2 años y de repente comenzó a hablar sobre su mamá muertita y su papá muertito. Se nos hizo raro y le preguntamos a qué se refería. Nos dijo que eran sus otros papás que se habían muerto y que fueron sus papás antes que mi esposo y yo. Una amiga estudiaba todo lo de reencarnación, hipnosis y terapias. Le pregunté yo qué podía hacer con lo que el niño me había dicho y me dijo, tú pregúntale todo y verás que él te va a responder. Y así fue. Le pregunté sobre sus papás muertos. Primero no quería contarme ya que decía que le dolía mucho hablar del tema. Tenía como 3 años. Nuevamente la edad sigue siendo recurrente. Lo convencí y esta es la historia. Su mamá muertita engañaba a su papá muerto con el mejor amigo de él y el papá muerto los encontró juntos y los mató con una pistola y después él se disparó. Vivían en Portugal en el año 1700 y ahí va lo feo. Yo, es decir, la mujer que lo está contando, la mamá del niño, era la dueña del lugar donde ellos vivían y según mi hijo era yo una mujer con mucho dinero y muy mala. Cuando fueron a recoger a los muertos, a sus papás, él estaba muy pequeñito y estaba tirado en el pasto y hacía mucho sol. Dice que me preguntaron que qué hacían con él y yo dije, déjenlo morir, no me importa. Mi hijo lloraba mientras me contaba esto. Me dijo, me dejaste morir, mamá, me dejaste morir y todavía me acuerdo de ello y me duele. Murió de deshidratación y yo fui la culpable ya que no quise ayudarlo. Alguien me dijo, ahora tienes la oportunidad de enmendar tu error, ya que él te escogió como mamá en esta vida. Ya platicamos y le pedí perdón. Ahora ya no se acuerda de nada y yo pues me duele recordar todo lo que me contó. Así que como pueden ver, efectivamente hay muchas cosas, muchos elementos, muchas situaciones en nuestra vida diaria que podrían ser la prueba de que efectivamente existe tal cosa como la reencarnación y las vidas pasadas. Muchas religiones muy antiguas hablan de ello. La mitología de la cosmogonía hindú, mitologías chinas y religiones chinas muy antiguas, el budismo. La experiencia que yo les quería contar era una meditación que ya llevé a cabo hace unos 3 años más o menos. En mi familia siempre ha circulado estas ideas espirituales, estas ideologías espirituales, entonces desde edad muy temprana yo aprendí a meditar. Que muchas personas dicen que no saben meditar. Es sencillo, solamente es llevar tu mente a un estado en el que digamos que no estás en este mundo, en el mundo físico. Para lograr esto simplemente es necesario buscar la relajación a tal punto de estar entre dormido y despierto, de que tu mente esté en blanco. Sí lleva un tiempo de práctica, no quiero decir que años, pero sí varios intentos de práctica para lograrlo al 100%. Y esto porque lo digo porque es muy importante. Cuando se hacen meditaciones de regresiones, es importante saber qué haces y en caso de que te guíe a alguien, confiar plenamente en esa persona. Porque me estaba contando una persona que sabe mucho de esto hace poco que el peligro, cuando le conté primero a mi maestra, les digo, la que era practicante de la masonería, le platiqué sobre esta experiencia muy espantada. Primero me dijo, oye, pero sí sabes meditar, y le dije, sí. Me dijo, bueno. Y le pregunté por qué. Y me dijo, es que si ella solo me dijo en ese momento que que si te guiaban mal, algo podía salir mal. No me acuerdo qué explicación me dio. Y hace poco lo saqué a colación este tema de nuevo y le pregunté a otra persona de mi familia que está envuelta en estas ondas. Le pregunté que cuál era la dificultad que podía enfrentar uno si no sabe meditar y lleva a cabo este tipo de meditaciones, o si te guía otra persona que quiera obrar mal o que no sepa cómo hacerlo. Y me dijo que en este tipo de regresiones el alma o el espíritu puede regresar, digamos que incompleta a tu cuerpo, y ese es el peligro. Y quedarte, digamos, en esa otra dimensión, no quiero usar la palabra dimensión, pero en ese otro espacio al que se viaja durante las meditaciones. En fin, yo hace 3 años, así en el sol, en el rayo del sol, en un espacio abierto, me puse a meditar en una de estas regresiones. Y fue curioso porque recuerdo que yo subía por una torre, no era un castillo, era una torre muy vieja, como las que aparece en la película de
Corazón Valiente, que es una torre cilíndrica muy básica, es decir, muy antigua de la época medieval, como las torres donde vivían los señores feudales que sí, digamos que representaban cierto poder político y económico, pero no era un castillo, era una torre sencilla, muy simple, de arquitectura muy simple. Yo subía por las escaleras que eran muy estrechas, oscuras, y habría una especie de compuerta de madera, como las que se ven en las películas de los sótanos, en los sótanos de Estados Unidos, de las casas, que abres hacia arriba, que están, digamos, en el techo y que se vuelve el piso de la habitación de arriba. Llegaba a esta habitación que no era muy grande, la ventana era de semicírculo, y recuerdo que tomaba un libro de color rojo con la cara de un león, tallado, bueno, grabado, en color dorado. Y la habitación era como se ve en la habitación de los alquimistas o de los brujos en las películas, así como había una mesa de madera, muchos libros tirados, así era un desastre, un desorden en la habitación. Eso fue lo que yo vi en la meditación. Sin embargo, cuando regresé, digamos, al presente, un nombre golpeó mi cabeza y el nombre era Richard Wellesley. O sea, me acuerdo que estaba muy claro en mi cabeza. E incluso me vino un año que en este momento ya no me acuerdo del año. Me acuerdo que era 1800 algo, pero así específico no me acuerdo cuál era. Y así me llegó de golpe. Y lo primero que hice en cuanto terminé la meditación, agarré mi celular y busqué en Google. Y tuve la fortuna de que este personaje no es famoso porque no es un personaje conocido de la historia del mundo, pero hay registros de él, incluso en Wikipedia. Y lo busqué. No pertenece, según yo, al periodo temporal al que yo viajé. Quizás se trate de otra vida. Digamos, la imagen que tuve, sí, la imagen, la visión que tuve sobre una de mis vidas pasadas fue de una época. Sin embargo, el nombre que llegó a mi mente cuando ya regresé al presente fue de otra época. Siempre también he sentido mucha fascinación, no por la cultura irlandesa, sino por literal la palabra irlandés. Siempre me ha gustado mucho. Entonces, y por todo lo céltico, los celtas pues son los antiguos irlandeses, las personas que poblaron Irlanda y se fueron mezclando con otras culturas del Reino Unido y dieron origen al pueblo irlandés que hoy conocemos. Pero siempre de hecho amo la música céltica, casi todo el día estoy escuchando música céltica. Y este hombre era un aristócrata británico irlandés que vivió entre los 1700, finales de 1700 y 1800, fue un marqués, es decir, fue una persona, digamos, de dinero, pero no muy relevante para la historia del mundo. De hecho, les digo, tiene su artículo en Wikipedia y todo, físicamente no le veo ningún parecido conmigo, pero lo que me llama la atención es no solo esto del irlandés, sino que sus dos esposas, las dos esposas de este personaje. Cabe mencionar obviamente que yo jamás he escuchado de este hombre hasta el momento en el que su nombre me golpeó la cabeza después de esta meditación. A mí, un nombre que siempre me ha gustado, que de hecho en muchas de mis historias que escribo, casi siempre mis personajes, los protagonistas se llaman Rick. Sí, es un nombre que me gusta mucho, Rick, no Richard, Rick. Pero este hombre pues se llama Richard, pues yo me llamaba Richard en esta otra vida. Lo que me llama la atención es que las dos esposas de este personaje, una se llamaba como mi mamá de mi vida actual y la otra como mi novia, que llevamos ya 4 años juntos. Entonces sí es como, no sé, me dio, en ese momento sí fue como el golpe y dije, wow, o sea, una se llamaba Gabriel, bueno, era Gabriel porque pues eran británicos, ella se llamaba Gabriel y mi mamá se llama Gabriela. Y mi novia se llama Mariana. Y la otra esposa, la segunda esposa de este hombre, se llamaba Mariana. Uno de sus hijos, creo que su hijo más chico, tuvo varios hijos. Su hijo más chico se llama como mi tío, que es mi padrino, Gerald. Y mi tío se llama Gerardo. Entonces sí fue como algo muy raro en ese momento. Y no sé si todos hayan tenido esto, todos los que hagan estas meditaciones les llegue el nombre como tal. Y yo tuve la ventaja de que al menos pude encontrar información, digamos, de manera fácil y rápida sobre el nombre que vino a mi mente. No sé si era yo en otra vida o si algo tenía que ver conmigo, no lo sé. Pero esto fue lo que traje fruto de esta meditación que realicé hace 3 años, en 2017. Entonces, pues, eso sería el tema que estaríamos abarcando esta semana, amigos. Creo que se extendió mucho el video, pero creo que es un tema muy interesante, que seguramente van a dejar comentarios muy interesantes en la caja, aquí abajo en la caja de comentarios. Les recuerdo, como siempre, en la descripción encontrarán el link a mi cuenta de Instagram, donde estamos en contacto bastante seguido y donde subo todos los días contenido.
Encontrarán también mi contacto, que es mi correo, necronomiconrelatos@gmail.com. En caso de que quieran relatarme alguna experiencia suya o de algún conocido, me la pueden mandar para que esté en algún video. Y creo que sería todo. Les repito, esta semana solo nos veremos en este video, lo más probable, y en el último de los relatos perdidos del Grimorio. Así que pues tengan un buen día, una buena semana. Nos vemos dentro de 2 semanas. Sigan cuidándose mucho en la cuarentena. Ya estamos por terminar, sean fuertes. Eso sería todo. Esto fue el Grimorio de Rix y el misterio de las reencarnaciones. Nos vemos en la oscuridad.